Colombia, una mujer que ha tenido, que ha sido muy mediática porque trabaja en la NASA. Ella se llama Diana Trujillo, ¿sí? Y mire los roles que ella ha cumplido en su vida. A los 17 años fue migrante. Llegó a Estados Unidos buscando oportunidades. Luego fue trabajadora doméstica. De migrante a trabajadora doméstica. Cuidaba y limpiaba casas. Luego fue estudiante universitaria. Estudió inglés, estudió ingeniería. Y luego fue ingeniera aeroespacial. Y hasta ha dirigido grandes misiones de este grupo llamado NASA, ¿sí? Y todo sonaría muy bien, ¿cierto? Y pudiéramos decir, ese es el ejemplo a seguir. Pero lamentablemente no es tan así. ¿Por qué? Porque ninguno de esos 4 roles que ella ha desempeñado, y por más que haya crecido, le garantiza salvación y vida eterna. Por más que ella haya recibido grandes aplausos, esos no son los roles que los hombres y mujeres deben tener en una sociedad, y menos nosotros los que estamos aquí en la iglesia. Aunque hay que advertir que sí debemos ser diligentes cuando somos estudiantes o cuando somos empleados o cuando actuamos en una sociedad. Sí debemos actuar con diligencia, de manera correcta, ¿cierto? Pero no deberíamos decir wow ante este tipo de roles. Deberíamos decir qué bien ante los tipos de roles que nos presente la Biblia misma. Y para eso se les entregó el boletín, dice la familia de Felipe. Y vamos a hablar de un hombre que cumplió 4 roles importantes en su época. Felipe, no Felipe el discípulo de Jesús, sí Felipe el que nos menciona el libro de los Hechos. Y el primer rol que cumplió Felipe, y es uno que nadie quiere hoy en día cumplir, o escasamente lo quiere asumir la gente, el rol del servicio, el servir a otros, ¿cierto? Ya pocos lo quieren hacer. Hechos capítulo 6 nos narra este primer rol de Felipe. Hechos 6 del 1 al 6. En Hechos 6 dice la Biblia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Empezó a crecer la iglesia y empezaron a asistir muchas personas a la iglesia primitiva, ¿sí? Dice la Biblia que hubo murmuración. ¿Qué es murmurar? Alguien dijo muy claramente, murmurar es como prender una fogata en el pasillo de la iglesia y luego sorprenderse de que todos huelan a humo. Otra persona dijo, murmurar es hablar con todo el mundo menos con quien se debe hablar. Y eso es lo que empezó a ocurrir en la iglesia primitiva, una murmuración. ¿Por qué? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Habían unos judíos que hablaban griego y estos judíos eran llamados judíos helenistas y ellos estaban considerando que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas. ¿Por qué? Por causa del aumento de los discípulos. Y eran desatendidas en la distribución diaria. Dice el versículo 2, entonces los 12 discípulos que hicieron, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este servir a las mesas es lo que se ha llamado, considerado el ser diáconos. Vea que hoy en día tenemos diáconos en la iglesia y así es como nace este oficio. E inicialmente consistía en satisfacer las necesidades físicas de los creyentes. Versículo 3, dijeron, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, acuérdese esta expresión, 7 varones de buen testimonio. Imagínense eso, para atender, para servir unas mesas, había que tener ¿qué? Buena reputación, buen testimonio, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este
trabajo. Entonces, en este trabajo del servicio, en este rol, ¿qué deberían tener? Buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo y hombres con sabiduría. A mí me llama la atención alguien que fue un servidor público en la Biblia y que fue de gran ejemplo. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un hombre de buen testimonio y de buena reputación, sobre todo en unos contextos gubernamentales y políticos, era bien difícil. En el siglo I, con respecto al hecho de tener buen testimonio, existió un escritor, un historiador famoso llamado Plinio, y él dejó las siguientes frases refiriéndose. Le dijeron: hay que investigar cómo son esos cristianos, cómo es esa secta. Y él dejó una frase en su informe de cómo eran los cristianos del primer siglo. Él dijo: se obligan a evitar el robo, el adulterio, cumplen su palabra, no cometen crímenes y pagan sus deudas. Fue lo que él dejó escrito. Hombres de buen testimonio. ¿Y es importante el buen testimonio? Claro que sí. Lo dijo Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y a partir de esas buenas obras, ¿qué va a pasar? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que está en los cielos. Y dijeron los apóstoles ahí mismo en Hechos 6: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pudiéramos decir que en estos cortos versículos está encerrado la función de la iglesia, lo que debe hacer la iglesia. Persistir en la oración, predicación de la palabra y atender a la grey por medio del pastoreo. Ahí está muy claro la función que debe ejercer, que se debe ejercer en una iglesia, Y ellos dijeron: persistiremos, ojo, en la oración y luego ¿qué? En el ministerio de la palabra de Dios. ¿Por qué en la oración? Primero, porque primero hay que orar a Dios antes que ir a hablarle a los hombres de Dios. Primero hay que entregárselos a Dios, ¿cierto? Primero tenemos que tener comunión con el Padre. Y después sí iremos a hablarle a las personas de Dios. Ahora bien, la oración y la palabra de Dios son las prioridades de los pastores, de los líderes, de los ancianos. Es preocupante cuando un pastor se ingresa en muchas actividades y pueda descuidar esto. No, el pastorado, su ministerio primordial es la oración y la predicación de la palabra de Dios. Las iglesias hoy en día tienen muchas actividades, seguramente, ¿sí? Pero si dejan a un lado la oración y la palabra de Dios, pueden parecer cascarones religiosos, ¿sí? Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento, por un lado, y la oración es la comunión con Dios. A veces es peligroso con los grupos de jóvenes, ¿no? Que se puedan volver club de amigos cuando no exista oración y palabra de Dios en esas reuniones, ¿sí? Y sigue diciendo la Biblia: y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a los 7. ¿A quiénes eligieron? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, y ahí está el primer rol que cumple este hermano, Felipe. A Prócoro, que después terminó siendo amanuense de Juan, o sea, era el escritor de lo que le decía el apóstol Juan. A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogieron a los 7, ¿sí? ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Qué rol tan importante? Y felicitaciones a todos los hermanos que están cumpliendo ese rol en la iglesia del Señor, porque es muy
muy importante, muy importante. Un pastor muy conocido llamado A.W. Tozer decía, en cuanto al servicio, mi servicio será juzgado por Cristo, no por cuanto haya hecho, sino por cuanto más podría haber hecho. Y es el momento de reflexionar, ¿qué pudiéramos haber hecho que no lo hemos realizado? ¿Cierto? ¿Qué pudiéramos haber hecho? Ahora bien, el rol que le asignaron los apóstoles a Felipe era de servidor, de servir las mesas, ¿sí? Pero Dios tenía otros planes con Felipe, otros planes. Y ahí saltamos al segundo rol importantísimo de Felipe, el de evangelizador. Fue conocido como Felipe el evangelista. De servir a unas mesas pasa a ser un gran evangelizador. El siguiente pasaje que nos muestra el segundo rol, Hechos capítulo 8, del versículo 35 en adelante, es muy bien tomado para el tema del bautismo, pero quisiera que lo miráramos con un enfoque desde una arista de la evangelización. Hechos capítulo 8, versículo 35 dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En aquella época era muy común el leer en público, el leer en voz alta. Y el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y mire la forma como Felipe evangeliza y aborda a esta persona, con una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Ojo, mire lo que hacía este hombre. Estaba buscando a Dios y a Jesucristo en las escrituras. Era donde él estaba buscando tener un encuentro con Dios, no por medio de emociones o experiencias, en las escrituras, ¿sí? La importancia de buscar a Dios a través de las escrituras, lo que hacía este etíope. Y lo que leía era esto, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El etíope leía la insuperable descripción del Mesías sufriente. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y aquí es donde arranca el rol del evangelista de Felipe. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué privilegio tener este rol en la vida, ¿sí? Anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo Felipe? ¿Cómo lo hizo? Con la escritura. ¿Cómo se comparte de Cristo? Con la palabra de Dios. Versículo 36, siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está el requisito para ser salvo. Tener fe, creer. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor arrebató
a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí hay algo muy, pero muy importante. El propósito es que la persona, cuando sea evangelizada, no se ocupe de ver quién fue el que lo evangelizó y le siga, sino se ocupe de seguir al Señor Jesucristo. Que las personas que evangelizan solo sean el canal, el medio, la forma de llegar a esas personas para que crean de Jesucristo. Una escritora de himnos llamada Kay Wilkerson escribió un himno y en su himno decía así: que su hermosura sobre mí repose cuando busco a los perdidos ganar, pero que ellos del canal se olviden y a él solamente vean. Y eso fue lo que ocurrió. El eunuco nunca más le vio, pero dice la Biblia que siguió como gozoso su camino, que es lo importante, ¿no? Que creyera. Versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, o sea, ya estaba en otro sitio, y dice la Biblia, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué siguió haciendo Felipe? Su segundo rol de evangelista. Es una tarea admirable realmente, hermanos, que existan personas dedicadas totalmente a llevar el evangelio, las buenas nuevas a otras personas, a quienes no han creído. Existe la historia de un misionero africano. Era un muchacho que vivía en África y había ido allá a hacer obra de evangelista. Este muchacho salió de su casa a evangelizar y fue martirizado hasta el punto de morir. Pero este muchacho en África, después de muerto, resulta que había dejado una carta en su cama, un escrito de él. Y ese escrito de alguien que dio su vida por evangelizar a otros, dice lo siguiente: escuche, hermano, la profundidad de sus palabras de un evangelista. Soy parte de la comunidad de los seres que no se avergüenza de ser cristiano. Mi destino está marcado, he cruzado la línea, he tomado una decisión. Soy un discípulo del Señor Jesucristo, no volveré atrás, no retrocederé ni permaneceré inmóvil. No me detendré ni desmayaré. Mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro es seguro. He terminado y nada quiero saber de la vida vieja. Nada quiero saber de caminar por vista, tener rodillas suaves, sueños descoloridos, visiones domesticadas, hablar mundano, vida barata y metas retorcidas. No quiero nada de eso. Mi rostro está firme, mi caminar es rápido y mi meta es el cielo. Mi camino es angosto, mi sendero es tosco, mis amigos son pocos, sin embargo mi guía es confiable, mi misión es clara. No me rendiré ni aflojaré, ni desmayaré hasta que haya terminado, haya testificado, haya orado por la causa de Jesucristo. Debo proseguir hasta cuando Él regrese, predicar que todos sepan, trabajar hasta que Él me detenga, y cuando Él venga por los suyos no tendré ningún problema reconociéndome, porque mi estandarte estará totalmente firme y limpio. Esas son las voces de los que han dado sus vidas por el evangelio. Qué maravilloso. Ahora bien, en su segundo rol saltamos al tercer rol de Felipe, el rol de predicador. Después Felipe encontramos que él está predicando en sinagogas, predicando en grupos cristianos, predicando en la iglesia, en la nueva conformación de la iglesia de Cristo, en una época de gran persecución de la iglesia. Y ese rol lo encontramos en Hechos capítulo 8. Recuerde, Felipe, un servidor, Felipe el evangelista y ahora Felipe el predicador. En Hechos 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando la Biblia dice iban por todas partes, a lo que se refieren son las campañas misioneras que se hacían en la primera iglesia.
Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Predicaba en una ciudad muy difícil. En primer lugar, un territorio bien alejado, unos límites geográficos bien lejos y con una división religiosa increíble. Le estaba predicando a quienes creían solo en 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No creían en más. Y a ellos les estaba predicando a Cristo, a Cristo. La labor de predicar la palabra de Dios es una labor muy, pero muy importante. Un pastor llamado Campbell Morgan dice: la tarea suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. En estos tiempos, uno de los grandes peligros que nos acechan es hacer 1,000,000 de pequeñas cosas en detrimento de lo más importante, la predicación. Y era lo que estaba haciendo Felipe. ¿Por qué? ¿Por qué predicaba Felipe? Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué sucedía? La gente atentamente oirá la predicación. Por eso la importancia de ese rol. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En aquella época, la predicación de la palabra de Dios era confirmada por medio de milagros, señales y prodigios. Solo para esa época, la época de los apóstoles. Lo dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. Y termina este pasaje del versículo 8 diciendo: y así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Hoy en día buscamos vivir en ciudades que tengan bonitos parques, que tengan seguridad, ¿cierto? Que tengan las calles pavimentadas, ¿cierto? Buscamos ciudades cómodas, ¿sí? Pero déjeme decirle que hay gozo en una ciudad, no por su belleza, sino porque se predique la palabra de Dios en esa ciudad. Y eso es lo que nos debería dar bastante gozo. Tuve la oportunidad de estar una temporada corta en la ciudad de Chicago, una ciudad muy hermosa en Estados Unidos, muy hermosa. Y estando allá oí una historia que me llamó la atención. La historia dice que había un hombre que quería ir a una discoteca llamada Las Puertas del Infierno. Y esa persona iba caminando por las calles de Chicago y vio a un vigilante y le preguntó: ¿usted sabe dónde quedan las puertas del infierno? Y el vigilante le dijo: sí, es una discoteca, un centro nocturno. Y sobre la misma calle de esa discoteca hay una iglesia. Y es una iglesia grande, se llama la Iglesia del Calvario. Usted simplemente llegue a la Iglesia del Calvario, pero no entre, siga de largo y seguramente usted estará en las puertas del infierno. Y es una realidad literal, ¿cierto? Es una realidad literal. Por más que las iglesias, las ciudades sean muy hermosas, si no hay iglesias donde se esté predicando la palabra de Dios, realmente esas ciudades estarán en condenación, ¿sí? Por eso gocémonos cuando en nuestra ciudad se predique la palabra de Dios. Y el cuarto rol es el rol familiar, la familia de Felipe. Y es un rol muy, pero muy importante. Importante servir al Señor, sí. Importante evangelizar, sí. Importante predicar la palabra de Dios, sí. Importante ser de testimonio en el hogar, supremamente que sí. Un pastor de apellido Bounds decía: lo que Dios necesita no es un gran talento. Oiga esto, ¿no? Lo que Dios necesita no es un gran talento o grandes estudios o grandes predicadores, sino hombres en santidad.
capaces de predicar sermones en el púlpito porque viven vidas santas fuera del púlpito. ¿Por qué? Porque cuando el que predica sale afuera debe vivir una vida santa conforme a lo que habló acá. Pero el que sirve en la iglesia también debe vivir una vida santa afuera conforme a lo que ministra o hace acá. Pero usted que está sentado y se llama ser cristiano, también debe vivir una vida santa allá afuera. ¿Por qué es importante? Porque no deberíamos hablar de Cristo si no estamos procurando imitar a Cristo. Hoy en día se dice mucho que las personas no llegan a Cristo por el mal testimonio allá afuera. Por eso es importante. Y en Hechos 21, en 2 versículos encontramos el rol familiar de Felipe. Hechos 21, cuarto rol. Dice el versículo 8 del capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, lugar donde estuvo Pablo preso en custodia romana. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Mire qué bonito el versículo, ¿no? Vuelve y nos recalca, ahí está el evangelista. Y ahí está uno de los 7 que les dije yo, tengámoslo en mente, que estaba sirviendo a Dios en esa iglesia. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Qué característica tiene de él como rol familiar? Uno, un hospedador por excelencia. ¿Por qué era importante en este siglo el hospedaje? Porque bíblicamente ha sido considerado muy importante. La Biblia dice que algunos dicen, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso es muy importante, la hospitalidad. En segundo lugar, era una característica del judío, la hospitalidad. Se veía mucho en ellos. Otro punto importante es que en aquella época era mejor recibir un hospedaje de un hermano o de un familiar que irse a un mesón o irse a una posada. Es muy diferente hoy en día, ¿no? Hoy en día la gente prefiere ir a los hoteles, ¿sí? Pero en aquella época las posadas y los mesones pues no eran grandes sitios y la gente prefería era hospedarse en un familiar o un hermano de la iglesia, ¿sí? 4 clases de posadas hubo en aquella época. Uno, las casas familiares, era una opción. Otro, las posadas o el mesón. Recordemos la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Otro lugar también eran campamentos al aire libre. Antes de llegar a la ciudad habían campamentos donde la gente podía quedarse. Y también era muy común en aquella época, y creo que hasta hace algunos años fue muy común en nuestra sociedad, tener un cuarto de huéspedes, ¿cierto? Y en aquella época era regla y norma. Si usted tenía una casa, dejaba un cuarto de huéspedes para las visitas de los familiares y amigos. Hace aproximadamente más de un mes estuvo aquí visitándonos un tío mío. No sé si usted se habrá acordado. Él se sentó en la parte de atrás y él esta semana falleció. Él era pastor y bendito sea mi Dios, vino aquí a recordar que en esta iglesia hacía 53 años se había casado. Pero él me dejó a mí en la vida una enseñanza bien interesante. Hace como 12 años yo fui a visitarlo a Bucaramanga, a su iglesia, y a quedarme allá con él, y él me dio hospedaje. Pero en la noche, cuando nos íbamos a acostar a dormir, él me dijo, usted y su esposa duermen en mi cama matrimonial y yo y mi esposa nos acostamos en el piso en un colchón, en una colchoneta. Y nunca olvidaré eso, la forma de dar hospedaje que tenía él para quienes lo visitaban, ¿sí? Increíble. Ya hoy está gozando de un mejor hospedaje, de estar en la presencia del Señor. Pero él me dejó esta enseñanza que es muy importante.
el ser hospitalario. Y el versículo 9 dice, con respecto a Felipe, un gran hospedador de Pablo y a quienes evangelizaban en aquella época. Y el versículo 9 dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Felipe tenía 4 hijas doncellas y que profetizaban. La pregunta inevitable es, ¿sabe usted dónde están sus hijos y qué están haciendo en este momento? Sus hijos y sus nietos, ¿sí? ¿Estarán camino a la iglesia al Calvario o camino a la discoteca a las puertas del infierno? ¿Cierto? ¿Dónde están sus hijos? Felipe sí sabía, tenía 4 hijas, doncellas y que profetizaban. Definitivamente debemos decir varias cosas de esto. Número 1, el hecho de que fueran mujeres doncellas posiblemente tuvieron un llamado especial de parte de Dios. Otra cosa que podemos decir era que tenían un don de transmitir el mensaje que Dios les daba a ellas directamente. ¿Por qué? Porque todavía no se había completado la escritura de la palabra de Dios. Y existieron este tipo de casos especiales. Eran fuente de información para los hermanos en la iglesia. Fuente de información. Ahora bien, vuelvo y repito, interesante seguramente que Felipe fue parte de la formación de estas 4 mujeres que hablaban de parte de Dios, ¿cierto? Construyó un buen hogar. El año pasado tuvimos aquí la oportunidad de este púlpito de hablar durante un año acerca de la familia. Solo quisiera agregar las siguientes palabras. Nada hace la verdad más desagradable para un niño que tener un padre hipócrita o espiritualmente superficial que afirma la verdad en público, pero la niega en privado en su hogar. Que la niega en privado en su hogar. Hermanos, con respecto a los roles, quisiera recordarles a alguien, a John Newton. John Newton fue el escritor del famoso himno Sublime Gracia, ¿cierto? Fue un malvado y vil pecador, fue borracho, mujeriego, dedicado al tráfico de esclavos. Eran las características de este hombre, John Newton. Lo que la gente no sabe es que no solo escribió el himno Sublime Gracia, sino también él escribió su propio epitafio, que iba a quedar en esa placa después de su muerte. Y quisiera leerla para que usted viera los roles que vivió este hombre. John Newton dejó el escrito: empleado, una vez infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue salvado por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, resguardado, restaurado, perdonado y ungido para predicar la fe que tanto trabajó para destruirla. Mire cómo Dios puede irle cambiando a las personas su rol hasta volverlo un gran predicador, un gran predicador. Tengamos cuidado en el rol de padres, lo que hacemos con los hijos. Un pastor de jóvenes que era carismático, él cuenta que él le decía mucho a los jóvenes las siguientes frases: sé tú mismo, sé tu mejor versión. Y él, arrepentido, cambió las frases y dice él, y él es un gran escritor de libros para jóvenes, ahora él dice: sé más como Jesús, ¿cierto? Sé más como Jesús, para que los jóvenes entiendan cuál es su verdadero rol. Y eso es lo que nosotros como padres a los hijos o a los nietos deberíamos decirles, ¿no? No seas tú mismo, ni seas tu mejor versión, sino seas como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos visto el rol de siervo, de evangelizador, de predicador, el rol familiar de Felipe. Y tenemos que decir, ¿dónde está Cristo aquí en esta predicación? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Y vamos a mirarlo así de la siguiente manera. Jesús como siervo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ejemplo de servicio nos dejó Jesús. En su rol de evangelizador, Jesús, ¿qué hizo él o qué dijo? Cuando era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y venía hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Era lo que él iba haciendo de ciudad en ciudad, evangelizando, en su rol de evangelizador. En su rol de predicador, Jesucristo, y recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellas y predicando. En cada sinagoga se detenía a predicar. Qué rol tan hermoso. Y el cuarto rol, el rol familiar que hizo Jesucristo, nos dio a conocer al Padre. Y qué maravilloso. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo es ese Padre? ¿Y cómo es ese Padre que nos dio a conocer? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es un Padre misericordioso, es un Padre maravilloso, es un Padre que nos ama. Mire, hermanos, no importa el oficio que usted tenga, que está en la casa, que es empleado, que tiene un comercio, que es estudiante, no importa. Desde allí piense en servir al Señor. Desde allí piense en evangelizar, en predicar de Cristo y ser testimonio en su hogar. Hubo un poeta que se convirtió a Cristo y se volvió predicador, era de apellido Logris, y él escribió un día en sus poesías una que se llama Das My King, Él es mi rey, y él escribió lo siguiente, para que vean que desde cualquier oficio debemos tener siempre presente a nuestro Dios. Escribió él, para el panadero, Cristo es el pan de vida. Para el banquero, Cristo es el tesoro escondido. Para el florista, Cristo es el lirio de los valles. Para el astrónomo, Cristo es la estrella brillante de la mañana. Para el constructor, Cristo es la piedra angular. Para el filósofo, Cristo es la sabiduría de Dios. Para el científico, Cristo es el creador. Para el político, Cristo debería ser el rey de reyes. Para el pecador, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea mi Dios. Colóquese de pie y oremos. Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que debemos servirte, Señor, y hacerlo con agrado y con diligencia. Señor, nos has enseñado también que debemos evangelizar, Señor. ¿Cuántos de nuestros familiares aún no te conocen, Padre amado? ¿Cuántos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos y amigos aún no han recibido estas buenas nuevas de salvación, Señor? Padre Santo, ayúdanos a predicar siempre tu palabra. Como padre debería predicarle todos los días a mis hijos las maravillas tuyas, Señor. Como siervo tuyo, Señor, ayúdanos a ser diligentes y correctos, a exponer y trazar correctamente tu palabra. Padre Santo, y ayúdanos en el rol familiar a ser de testimonio, a vivir vidas santas aquí en la iglesia, pero también en nuestros hogares. Señor, recordando que el mayor impacto que podemos tener para la eternidad es asumir estos roles, Señor. Estos verdaderos roles que nos van a dar créditos para una vida eterna contigo. Gracias, Dios. En Cristo, Señor, te hemos orado en acción de gracias. Amén.